La Biblia en un año. Día 185. Segundo libro de Crónicas. Organización judicial de Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Pero el vidente Jehú, hijo de Hananí, salió al encuentro del rey Josafat y le dijo: ¿Vas a ayudar a un impío y vas a tener especial aprecio a los que odian al Señor? Por eso la cólera del Señor está contra ti. Pero también se han hallado cosas buenas en ti, puesto que has arrancado las aserás de la tierra y has decidido en tu corazón buscar a Dios. Josafat residía en Jerusalén, pero de nuevo salió a visitar a su pueblo desde Beerseba hasta las montañas de Efraín, acercándolo al Señor, Dios de sus padres. Estableció jueces en todo el territorio de Judá, en cada una de las ciudades fortificadas, y les indicó: Miren lo que hacen, porque no juzgan para los hombres, sino para el Señor. Él estará con ustedes cuando dicten sentencia. Así pues, que el temor del Señor esté ante ustedes, obren teniendo en cuenta que en el Señor, nuestro Dios, no hay iniquidad ni preferencias personales ni aceptación de sobornos. También en Jerusalén Josafat instituyó a algunos levitas, sacerdotes y cabezas de familia de Israel para juzgar en nombre del Señor y para solucionar los pleitos de los habitantes de Jerusalén. Y les ordenó: Obren en el temor del Señor, con fidelidad y con integridad de corazón. Ante cualquier pleito que les presente uno de sus hermanos, que reside en su ciudad, sea por delito de sangre o por una ley, un mandamiento, un decreto o una norma, ustedes instruyanlo para que no se hagan culpables ante el Señor y no recaiga sobre ustedes y sobre sus hermanos la ira del Señor. Obren así y no serán culpables. Amasías, sumo sacerdote, los presidirá en las causas religiosas, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todas las causas referentes al rey. Los levitas están a su disposición como escribas. Manténganse firmes y trabajen, el Señor está con el que obra bien. Victoria de Josafat sobre amonitas y moabitas. Después de una temporada, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. Vinieron a anunciarle: Viene contra ti una gran muchedumbre del otro lado del Mar Muerto, de Edom, están en Hasazón, Tamar, es decir, en Engedi. Josafat, aterrorizado, decidió recurrir al Señor y promulgó un día de ayuno por todo Judá. Se reunieron todos los de Judá para implorar al Señor, de todas las ciudades de Judá vinieron para invocar al Señor. Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en el templo del Señor, de frente al atrio nuevo, y exclamó: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios del cielo? Tú dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano está la fuerza y el poder, y nadie puede resistirte. Tú, Dios nuestro, has arrojado de esta tierra a sus habitantes delante de tu pueblo Israel y se la has dado a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre. Ellos la han habitado y han construido un santuario en honor de tu nombre diciendo: si nos sobreviene alguna desgracia, espada, peste o hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, porque en este templo está tu nombre, clamaremos en nuestra angustia y tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora, mira lo que hacen los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, a los que no permitiste que los invadieran los israelitas cuando venían de Egipto, y por eso dieron un rodeo y no los destruyeron. Ahora ellos nos lo pagan viniendo a desposeernos de la heredad que nos habías dado. ¿No harás justicia, Dios nuestro, con ellos? Nosotros no tenemos fuerza para hacer frente a tanta muchedumbre que viene sobre nosotros. No sabemos qué hacer, por eso tenemos nuestros ojos puestos en ti. Todos los de Judá estaban en pie ante el Señor, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. Entonces, Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, el levita, de los hijos de Asaf, se sintió invadido por el Espíritu del Señor en medio de la asamblea y dijo: Atiéndanme, habitantes todos de Judá y de Jerusalén, y tú también, rey Josafat. Así dice el Señor: ustedes no teman ni se acobarden ante esta gran multitud, porque esta guerra no es cosa de ustedes, sino de Dios. Mañana,
bajen contra ellos, subirán por la cuesta de Cis y podrán sorprenderlos en el final del valle que está frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión no les corresponde a ustedes luchar, deténganse y quédense contemplando la salvación que el Señor va a obrar a favor de ustedes, gente de Judá y Jerusalén. No teman y no se acobarden. Salgan mañana a su encuentro, que el Señor estará con ustedes. Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Los levitas de entre los hijos de Keat y de Coré se levantaron para alabar al Señor, Dios de Israel, a grandes voces. Se levantaron temprano y salieron hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban andando se paró Josafat y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Confíen en el Señor, su Dios, y permanecerán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Tuvo consejo con el pueblo y designó al grupo de cantores del Señor, para que le alabasen con santo esplendor y salieran delante de los hombres armados cantando: Alaben al Señor, porque su misericordia es eterna. En el momento en que comenzaron los cantos de alegría y de alabanza, el Señor provocó desacuerdos entre los amonitas, los moabitas y los de las montañas de Seir que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Los moabitas y los amonitas se enfrentaron contra los habitantes de las montañas de Seir hasta entregarlos al exterminio y destruirlos. Y cuando terminaron con ellos se dedicaron a destruirse unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la colina desde donde se divisa el desierto, miraron hacia la muchedumbre de los enemigos y todos eran cadáveres esparcidos por la tierra, sin que nadie hubiera escapado. Josafat y su gente se acercaron a saquear los despojos. Encontraron animales de carga, riquezas, vestidos y objetos preciosos en abundancia. Se apoderaron de todo hasta que ya no podían llevar más, y estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era muy abundante. El cuarto día se reunieron en asamblea en el valle de Beracá. Puesto que allí bendijeron al Señor, impusieron a aquel lugar el nombre de Valle de Beracá, nombre que dura hasta hoy. Después, todos los de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, emprendieron la vuelta a Jerusalén, llenos de alegría, porque el Señor les había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Llegaron a Jerusalén y se dirigieron al templo con arpas, cítaras y trompetas. El terror de Dios se apoderó de todos los reinos de los distintos países cuando supieron que el Señor había combatido contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat gozó de tranquilidad, Dios le concedió sosiego con todos los de alrededor. Final del reinado de Josafat. Josafat, por lo tanto, reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azubá, hija de Silhi. Siguió la conducta de su padre Asa y nunca se desvió de ella, obrando siempre con rectitud a los ojos del Señor. Sin embargo, no suprimió los lugares altos, y el pueblo todavía no estaba firme en su corazón para adherirse al Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat desde los primeros hasta los últimos están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, incluidas en el libro de los reyes de Israel. Al final Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocosías, rey de Israel, que llevaba una conducta impía. Se asoció con él para poder construir grandes naves capaces de llegar a Tarsis. Las construyeron en Esión-Geber. Pero Eliezer, hijo de Dodaías de Maresá, profetizó sobre Josafat. Por haberte asociado con Ocosías, el Señor ha quebrado tu obra. En efecto, las naves se rompieron y no pudieron salir hacia Tarsis. Job. Lamentación de Job. Recuerdos del pasado feliz. Entonces, Job continuó su discurso y dijo: ¿Quién me diera volver a los meses pasados, a los días en que Dios me protegía? Cuando el brillo de su luz estaba en mi frente, y con su claridad iba seguro en las tinieblas. Como en los días de mi otoño cuando Dios era protector de mi tienda. Cuando el Omnipotente estaba aún conmigo y mis hijos en torno a mí. Cuando bañaba mis pies en leche y las rocas me fluían arroyos de aceite.
cuando salía a la puerta alta de la ciudad y tomaba asiento en la plaza. Los jóvenes, al verme, se apartaban con respeto, los ancianos se ponían de pie y así permanecían. Los nobles interrumpían sus palabras y ponían la mano en su boca, los jefes bajaban la voz. Se les pegaba la lengua al paladar. Los que me oían me felicitaban, los que me veían estaban de acuerdo conmigo. Porque yo salvaba al pobre que clamaba, al huérfano sin amparo. La bendición del afligido llegaba hasta mí, yo llevaba la alegría al corazón de la viuda. La justicia me vestía y me revestía, el derecho era mi manto y mi diadema. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo, era el padre de los pobres. El pleito del desconocido examinaba, quebraba las muelas del inicuo y arrancaba la presa de sus dientes. A mí mismo me decía, en mi nido moriré, numerosos como arena serán mis días. Mi raíz está regada por las aguas, el rocío se posa en mi ramaje. Mi fama será siempre renovada y mi arco estará siempre tenso en mi mano. Todos me escuchaban con expectación y esperaban en silencio mi consejo. Nadie replicaba a mis palabras, y mi discurso les iba penetrando. Me esperaban como se espera la lluvia, su boca se abría sedienta como ante la lluvia de primavera. Si les sonreía les costaba creerlo, no perdían ni un gesto iluminador de mi rostro. Yo les marcaba el camino y me ponía a la cabeza, me colocaba como un rey entre la tropa, como quien puede consolar al afligido. Hechos de los Apóstoles. Tercera parte, difusión de la Iglesia entre los gentiles. Viajes misioneros de San Pablo. Primer viaje apostólico de San Pablo. Designación de San Pablo y de San Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, Bernabé y Simón, que era llamado el Negro, Lucio, el de Cirene, y Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. En Chipre. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron rumbo a Chipre. Al llegar a Salamina se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían a Juan como colaborador. Atravesaron toda la isla hasta Pafos, y encontraron a un mago, falso profeta judío, que se llamaba Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, con el deseo de oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se les oponía, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo y mirándolo fijamente, le dijo: Tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? La mano del Señor va a caer sobre ti y te vas a quedar ciego sin ver el sol hasta el tiempo señalado. Al momento la niebla y la oscuridad lo rodearon y se puso a dar vueltas buscando a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, admirado de la doctrina del Señor. Paso al Asia Menor. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos hasta llegar a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Ellos siguieron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga se dirigieron a ellos. Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, díganla. Pablo se levantó, pidió con la mano silencio y dijo: Varones israelitas y los temerosos de Dios, escuchen, el Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Enalteció al pueblo durante su permanencia en el país de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de allí. Durante unos 40 años los cuidó en el desierto. Destruyó 7 naciones en el país de Canaán y distribuyó su tierra entre ellos, a lo largo de unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel.
Pidieron entonces un rey y Dios les dio durante 40 años a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Cuando lo depuso, les suscitó como rey a David, a quien acreditó diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. De su descendencia, Dios, según la promesa, hizo surgir para Israel un Salvador, Jesús. Juan había predicado, ante la proximidad de su venida, un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba Juan para terminar su carrera decía: ¿quién piensan que soy? No soy yo, sino miren que detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar el calzado de los pies.